Buenas noches, República Dominicana. Son las 7 de la noche, es el canal 16 y es fin de semana. Eso significa que es momento de repasar la actualidad informativa de toda la semana aquí en El Repaso. ¿Qué tal, Lucy? Digo, Maxi. Esto es grande, señores. Pero eso es para que no... Pero Maxi, Lucy es compañera de nosotros. No, claro que sí, Lucy es parte de este equipo y más adelante se integra, por supuesto, ya en la parte internacional. Y los años también, los años no Lo perdonan. tuyo, yo supongo que son lo tuyo, no lo mío. Señores, muy buenas noches, qué bueno que están ahí, que nos sintonizan como cada sábado en este su espacio El Repaso. Muchas informaciones importantes, sí. señores. Política, sobre todo política, se removió. Se estremecieron los cimientos de la política esta semana. Con unos unas brincos. cuantas personas que brincaron el charco, se fueron de un charquito Se fueron a otro. a otro charquito. ¿Tú entiendes que el PL es un charquito ahora mismo? Bueno, es lo que se está viendo. Pero Bueno, definitivamente son pasos que hay que darlos según ellos, Hay que darlos. eran necesarios según ellos, según pero que yo no le veo ninguna novedad sí. en Tú este sabes momento, que yo entiendo que ni ventaja para quienes lo reciben tampoco. Yo entiendo que la figura, o sea, en el ambiente político nuestro, la figura de Leonel Fernández es como el allá arribota. O por lo menos hubo una generación que siempre lo vimos así. Sí, claro que sí. ¿Tú entiendes? Pero poner al doctor Fernández a juramentar a gente que uno sabe que no tiene como ese peso político al igual que él, es como que uno... ¿Sé cómo le dicen en mi campo ahora? En mi campo es ¿Cómo le digo? cháchara. Cháchara. Esos son cháchara. Bueno, comenzamos entonces por ahí, Sí, el vamos a repaso comenzar por ahí. político Yo de no la sé si eso semana. es buena o mala noticia. Yo no sé en qué parte la vamos ¿En qué a poner. parte? Pero vamos a dejarlo ahí en Exacto, el medio. hubo Ni algunos frío ni brincos. caliente, unos brincos. En el caso, pues, de la Fuerza del Pueblo, en esta semana recibió a dos, uno de manera formal. Exacto. El otro se espera que en los próximos días, porque ya anunció su salida del PLD, el caso de Hipólito Polanco, un destacado dirigente del PLD, Se va hasta candidato en un momento. Atención, se va él y todo su equipo político. Pero yo creo que no son más de 5 el equipo político de él. Pero aparte de eso también el señor Grisanti, que fue Leonardo una figura Grisanti. que lo veíamos muy de cerca del expresidente Danilo Medina, que formaba parte del equipo de comunicación de Roberto Rodríguez Marchena. En tecnología y redes, Óyeme, sobre todo. un joven muy activo, muy activo y muy de Danilo Medina. Muy y en de este Danilo, momento... muy defensor del Pero gobierno. totalmente, por una cosa terrible. De hecho, se decía que tenía más de 5 o 7 periódicos, nada más digitales, nada más para eso, para la defensa del presidente y otras cosas, por supuesto, también publicidad y demás. Pero eso Y se bots, decía y bots. también. Y de repente lo vemos que pasa a la Fuerza del Pueblo. Pero para mí la novedad de todo eso no es que Grisanti pase a la Fuerza del Pueblo, es que sea Leonel el que lo juramente. Que lo juramente. Tú, esa es una de las cosas que yo creo que el líder como que no. Sí, repito, la estatura política de que Fernández como que mantenerla. hay que manejar su figura. Sí, yo siento que lo están desgastando en este momento. No o sea, sé, hay que reservarlo para declaraciones contundentes, para respuestas figuras al presidente, importantes o y que figuras de de peso. peso, comité político, Claro. un ex candidato pero o un, qué sé yo, un diputado, una cosa legisladores, Pero ya tú por decirle favor, no. eso perfectamente pudo haberlo hecho el coordinador político así. Sin de problema. la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez. Sin problema. Entonces, si tú estás cerca y ves lo que pasa en esa juramentación, tú te das cuenta de que no hay ningún equipo detrás. Que lo que hay es lo que siempre se ha tenido. Los 2 pesos para tú buscar a la gente que vayan contigo y te acompañen a una actividad. Eso significa que mañana o pasado, todo aquel que decida dar el paso al Partido de la Liberación Dominicana, si no es Leonel que lo juramenta, entonces no se va a ir. A la Fuerza del Pueblo. Sí, a la Fuerza del Pueblo. Si yo me fuera a tener que juramentar con Leonel. Ah, porque tú estás allá. Bueno, No, claro, te lo digo. también. No. Es como es una chanza, pero realmente yo, de verdad, desde mi punto de vista, yo entiendo que en los últimos días las figuras que han estado entrando a la Fuerza del Sí, Pueblo necesitamos. no es por uno minimizarlo o no darle el nivel de importancia que tienen, pero entiendo que no tienen ese gran peso como para que el principal líder de ese partido sea quien salga a juramentar. Un llamado a la juventud que está incursionando en política. Se supone que la promesa es hacerlo diferente, Claro. no hacerlo igual. Entonces hay casos y hay casos, ¿verdad?
Ojalá que la nueva política se destaque precisamente por su diferencia, por su capacidad, por su formación. Por su lealtad. Por su entrega. La lealtad es importante. Es imprescindible en política. Y yo soy de los que entiendo que uno respeta todo paso político. Al menos han tenido la honestidad, ¿verdad?, de aclarar su posición política. Hay otros dentro de ese partido que ni siquiera se atreven. No, lo acaban, pero siguen ahí. Exacto, lo acaban cada vez que pueden, pero siguen ahí. Sabemos que esa es la democracia, pero hay un espíritu de cuerpo que hay que mantener. Si usted no se siente, perfecto, usted se va. Ahora bien, yo dudo mucho que donde llega una figura con la cercanía a la administración anterior, se haga de confiar rápidamente. Bueno. Entonces, por eso es que tú ves que a esas figuras se le asignan entonces tareas difíciles y tiene que probar su lealtad. Claro. Porque tú te fuiste de allí cuando te confiaban en ti. Ahora, tú que estás llegando aquí, tienes que demostrar que podemos confiar en ti. ¿Detrás de qué tú estás aquí? Exactamente. O cuidado si es una quinta columna. Entonces, es una situación que hay que ponerle ponerle cuidado. Puede desgastarte más de lo normal. Es un arma de doble filo. Te puede ayudar a ascender políticamente, pero también te puede perjudicar. Yo creo que es un asunto de lo que yo te digo. Hay un tema de lealtad que debe primar también en determinado momento. No sé qué pasó detrás de Crisanti y de otras figuras que han pasado a apoyar la fuerza del pueblo, pero estamos hablando de que menos de 2 años, de tú estar del lado de una persona todo el tiempo, ahí firme, fiel a alguien, y de repente a los 2 años estamos fuera del poder, pero hay que irse para otro lado. ¿Qué pasó? En marzo, cuando se fue Rafael Paz, del PLD también a la Fuerza del Pueblo, uno de los tweets más fuertes fue el de Crisanti. ¿Entiendes? En marzo. Un hombre que gritó 2 años, cuando Daniel... Sí, entonces uno no está atacando a nadie, sino que son realidades, claro, cosas que pasaron y uno está viéndolo todo y no somos estúpidos. Y uno dice, pero ven acá, detrás de qué realmente tú eres político, tú no eres político. La ideología política detrás del movimiento, ¿cuál es? No entendemos. Entonces, bueno. Pero también, a propósito del Partido de Liberación Dominicana, hubo una foto que hizo mover las redes sociales en esta semana, fue una fotografía de Danilo Medina. Yo vi, te juro que yo vi la foto y de repente dije, Balaguer. No estoy bromeando, de verdad. Lo vi y dije, mira, pero está igualito a Balaguer. Yo lo único que le veo muy es... Muy desgastado está. No, yo no lo veo tan así. No. No, es que circularon varias. En una él se estaba riendo. Bueno, pues la que yo vi él estaba muy en una estaba así, muy apalatrado. Se veía peleado. De barata. Pero hubo una donde él se ve de perfil, que se ve luce un poquito mejor. La única diferencia es que nos acostumbramos a ver al expresidente Medina, muy formal, sí, con sus lentes siempre. Hacía 2 años que lo veíamos con mascarilla, entonces de repente... eso debe ser, sí, el tema de la mascarilla. Y él no es muy dado a sonreír tampoco. No, nunca. Pero la mascarilla... Entonces la mascarilla queda como que... Ahora entonces salió lo que llevaba debajo. Lo que había estado tapando la mascarilla tanto tiempo. Salió la preocupación de él, porque tú sabes que ha estado muy preocupado en los últimos años, sobre todo los últimos meses del año. Sí. Del año pero también él sale en una fotografía en una reunión del comité político del PLD, donde el comité político tuvo que informar que no estaban tratando el tema de la reforma constitucional. Sí. Porque se regó la especie durante toda esa tarde de que ellos se habían ido al Mogote, inicialmente dijeron que era a Villa Altagracia, para tratar el tema de la reforma. Y eso, imagínate, sacudió inmediatamente todo el ámbito político, porque supone que no hay votos en el Congreso para el gobierno aprobar la reforma. Bueno, y ahora estamos hablando de que ya no se va a hablar de reforma. Ya no se hablará de reforma, según el gobierno, ¿no? Según el gobierno ya no se hablará de reforma porque ellos ya finalmente desistieron de eso. Y ahí volvemos al punto. Seguimos con el 50+1 entonces. Seguimos con el 50+1, pero ahí volvemos entonces a los dobles discursos dentro del propio gobierno. Porque hace poco tiempo Antoliano Peralta hablaba de la necesidad de la reforma. Necesidad. Y una necesidad no se combate de la noche a la mañana. No, hay que suplirla. O sea, tú tienes que suplirla. Claro. Si había necesidad hace 2 meses, hay que ver qué pasó en el país, que no hoy ya no hay esa necesidad. Sí. Pero peor aún, hace un tiempecito, Homero Figueroa, el vocero del gobierno,
había dicho que el tema de la reforma era crucial Sí, y claro. que eso iba y que iban a hacer movilizaciones en las calles para que la población se activara y demandara algunos cambios. Bueno, asumo que debió haberse algún tipo de reunión o debió haberse dado algún tipo de reunión donde se llegara a ese consenso de que no era necesario en este momento esa reforma constitucional. De hecho, yo soy de la que creo que no es necesario en este momento someter al país Es a un muy tema tenso, de es muy reforma, tenso. porque sabemos que el Congreso Nacional tiene muchísimos temas que debatir y que trabajar en esta legislatura. Y el propio gobierno, muchos temas que También, atender. ponerlo a eso en este momento es pérdida de tiempo. O Mira, el dejar de gobierno- lado otros temas que son sumamente importantes. El gobierno tiene ahora mismo el tema de la seguridad, Ujú. el tema de los apagones. Sobre todo ahora con el tema Ahora de en la los región del apagones. Cibao, No, hay una hubo- situación, hay una situación con el tema de Punta Catalina que va a llevar varios días trabajarla y eso implica que los apagones van a continuar por exacto, varios días. el tema de imagen de algunos funcionarios que todavía la población no lo termina de Sí. calar. La situación de la Policía Nacional, que eso da pena y vergüenza y eso nos está atacando duramente fuera de aquí. A propósito de policía, tuvo una pésima semana otra vez la Policía Nacional porque la ciudadanía como que no termina de asimilar la narrativa oficial con respecto a lo ocurrido con David de los Santos, pero peor aún. Esto nada tiene que ver con un trabajo periodístico que se hizo a inicio de semana, muy bueno por cierto, Sí. y hay que felicitar a la periodista que lo hizo, Yulisa Céspedes, porque aquí uno no somos mezquinos. No, ¿vale? claro que no, para nada. Muy buen trabajo periodístico. Ahora bien, yo entiendo que por un tema de respeto a la familia, por lo que está pasando, hay detalles de esos videos que Que hay salieron que omitirlo. que debieron haberse omitido. No Por hay un tema de necesidad. respeto solamente. Este, Que mira, fueran presentados. Este ese morbo va a no, acabar no, con no, él. no, Es no, difícil. no, Óyeme, así mira, no se puede. Mira, Israel, la población está pasando por una situación muy difícil en temas de salud mental. Lo he dicho varias veces y lo voy a seguir Y ese es un diciendo. caso, un ejemplo. Y de esos eso. son ejemplos de eso. Entonces, cuando tú llevas a la pantalla todos los detalles morbosos, Sin detalles. todos esos detalles morbosos de un hecho tan lamentable como no ese, aporta. oye, no aporta absolutamente nada, todo lo contrario. Genera situación peor y más exacto, tensa. sabemos que hay mucha confusión alrededor de ese caso. Ahora, si ese caso va a justicia, todos esos elementos que se presenten en justicia. Yo lo digo porque yo dudo mucho que si se tratara de una familia poderosa o influyente, esos elementos salieran a relucir. Obvio que no, Yo estoy seguro que no. obvio que no. Se hubiera tenido un respeto para la familia, se hubiesen edulcorado algunas cosas, pero esos detalles no salieran a relucir. Esas son de las cosas que deben de regular en este país. Sí, hay Eso debe ser regular. que cuidar el buen nombre, porque evidentemente estamos ante, como ahí en esos videos se evidencia, de una persona que tenía un tema mental. Sí, porque Y eso lo que debe movernos es a conmiseración, a lástima, no a generar morbo alrededor. Lo que pasa de es que eso es lo que vende aquí, lamentablemente. lamentablemente. El morbo es lo que vende. Otro que tuvo una semana muy mala fue Adán Peguero, porque la asociación, bueno, más que Adán Peguero, la sociedad, porque se archivó la querella que puso el defensor del pueblo en su contra. Recordemos que ya él no es parte de la institución. Adán Peguero es el exdirector del Impostón. El exdirector del Impostón. Hay elementos que entonces ya se suplen, ya se desactualizan y eso se archivó. Ahora, hay que ver el meollo del asunto, que es la investigación que motivó ese expediente. Sí, claro. El tema ese del contrato con una compañía que no fue licitado y todo lo demás. Entonces, la población está expectante, dándole seguimiento a ese y otros casos. Mire, ¿por qué el jefe de la policía no fue al Congreso Nacional? ¿Tú que cubres el Congreso Nacional? ¿Por qué él iba a ser interpelado en el Congreso? ¿Qué pasó? De hecho, fue Chu. Chu. Chu otra vez. Bueno, Chu es su superior. Ajá. Bueno, claro, él es el ministro de Interior y Policía, se supone que... En el papel. Bueno, pero ahí... En el papel, bueno, Chu dijo yo soy el jefe. En efecto, él es el jefe. Bueno, está bien. El jefe. Él es el jefe. Respondió asuntos, pero el director de la policía
evidentemente que ha sido mandado a callar por el gobierno. Eso fue una torpeza también del director de la policía y del propio gobierno, mi respeto en este caso, porque Sí, sí. yo creo que en la situación en la que está viviendo el país y como la Den la policía está cara. actuando, lo que hay que dar la cara. Den la cara y expliquen qué está pasando y expliquen qué pasó. Y ya. Y si no tienen información, digan que van a investigar. Y ya, Como se hace no hay que siempre. volverse loco con Se eso. está investigando y ya. El Otra- Ministerio Público tiene eso. Antes de irnos a la pausa, los congresistas están muy molestos porque entienden que es un irrespeto a su investidura cuando ellos convocan a un funcionario público y no va Claro. y le hace la plancha. Dijo la senadora de Puerto Plata, Ginette Burnigal, esta semana que ellos se creen dioses y se creen héroes y que no es así. Otra que fue, cuando se convocó, fue Gloria Reyes. Gloria Reyes. Se Hoy cerró habló el mucho. caso, explicó a la comisión, a la Comisión de ¿Qué es Justicia. lo que hay que hacer? Porque si usted nada debe, vaya y explique, porque lo que se le está pidiendo es una explicación. Usted no va a salir preso de ahí. Hay países donde cuando un funcionario es interpelado, automáticamente tiene prohibición de salida. Claro, porque hay una O sea, investigación de por medio. estamos hablando que el primer poder del Estado te mandó a llamar y no es para hablar de tu familia, de tus no hijos, creo que le es para interese. hablar de tu función. Sí. En España, a propósito que tuvimos por aquí recientemente a Albert Rivera, en España eso es algo cotidiano, es semanal. Claro. Que un ministro tiene que ir a explicar, ministro de Obras Públicas, por qué hay tantas obras paralizadas. Ministro de Salud, ¿qué es lo que está pasando con la chincha en Y los barrios? ya, porque eso Y es ya. fácil ir a explicar qué es lo que está pasando. Hay una situación compleja en el país y tú eres el que maneja eso, pues ve y explica. Una pausa y al regreso continuamos con más de El Repaso. Por favor, no se muevan. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda. Plaza Lama. Gracias por continuar con nosotros en El Repaso y llega el momento de dar un chequeo a la actualidad internacional y para eso está Lucy Arraya con nosotros para ayudarnos a chequear qué pasó. Bueno, Israel, siempre hay novedades en el plano internacional. Las relaciones México-Estados Unidos en esta semana un poquito tensas, pues el presidente Manuel López Obrador ha andado por Centroamérica, ha andado por el Caribe y en reunión con aquellos países no muy amigos en este momento de Estados Unidos, llámese Nicaragua, Venezuela y Cuba. Como tú sabes, Desafiante López Obrador. desafiante. Como sabes, en el próximo mes de junio, del 6 al 10 de junio, tendrá lugar la conferencia Las Américas en Los Ángeles, California, un espacio político, de concertación política, donde los jefes de estados pueden hablar sobre temas que afectan a la región y en este caso el tema principal, según la agenda del gobierno de los Estados Unidos, es el tema migratorio. La agenda la pone Estados Unidos. Sí, la pone Estados Unidos, que es quien está invitando, quien está convocando a esa cumbre. El tema es que Estados Unidos ha dicho que va a excluir unos países para participar y esto ha traído un malestar en la región, a lo que el presidente de México, Manuel López Obrador, ha dicho que no va a asistir si se excluyen estos países. El presidente de Bolivia reaccionó diciendo, yo tampoco voy. Entonces va a haber que revisar esa agenda, esa Claro, participación, porque si es con entonces las si no Américas. van los jefes de Estado,
¿Qué va a ser? ¿Una reunión de cancilleres solamente? No, y eso le quita peso Le a quita lo que se peso. acuerde, a lo que se declare y todo eso. Lucy, a propósito de Américas, vemos cómo Cuba decretó duelo oficial en esta semana por 45 fallecidos por el derrumbe de una edificación. Lamentablemente sí, tú sabes que no es la primera vez, ya ha pasado con otras construcciones en la ciudad de La Habana. Lo que pasa es que esos edificios necesitan mantenimiento. Son muy viejos. Necesitan atención y debe revisarse eso. Yo creo que el gobierno cubano debe buscar apoyo, solidaridad para reparar y dar mantenimiento a las construcciones, que todo en la vida, como dice un poema de Pablo Neruda, todo se va y perece en la vida. Bueno, Todo tiene un también esta ha sido una semana de muchas críticas a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, por algo que yo nunca pensé que ocurriría en Estados Unidos, y es ¿Qué la cosa? escasez de leche para niños, para bebés. Sí, la inflación está Sí, muy duro. alta en Estados Unidos. Hay una contracción económica, no nos damos cuenta, pero sí hay problemas económicos en el estado de Estados Unidos, En toda la a lo nación. cual, y esto es un tema importante para que otros países tomen nota, a lo cual el gobierno de Biden ha dicho que va a suprimir los aranceles a las importaciones chinas. ¿Por qué a las importaciones chinas? Porque la población estadounidense ya está dependiendo de esos productos chinos. Entonces, Ok. con el fin de reducir la inflación, se tendrá que dar apertura y reducir los aranceles a esas importaciones chinas. Mira hacia dónde está llegando China, y lo ha dicho Biden. Que, Mira, es un panorama complicado, sí, porque se supone que siempre se pone a Estados Unidos como un ejemplo de producción y un ejemplo de una nación que es capaz, claro, tiene mucha importación, pero que también su producción nacional es fuerte. es fuerte, es muy robusta. pero ahora mismo, con el fin de abaratar costos, la gente busca la cosa china. Aunque Wow. te duren 2 días, Los chinos tienen fama de eso. de eso, Mira, me dure 2 aquí- días, yo soluciono el problema y ya está. Es lo que sí. Mira, aquí también, cambiando de tema, el Senado en esta semana aprobó la ratificación del nombramiento diplomático de 2 embajadores. Se trata de 2 embajadores ya en ejercicio, Sí. que son embajadores concurrentes. Se trata de Frank Hans Dannenberg Castellanos. Ha sido aprobado como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en la República de Tayikistán, Sí, de esas repúblicas con sede nuevas, con sede en Rusia. en Rusia. Claro, en Moscú. Y el otro es Elvis Antonio Alam Lora, también concurrente, con sede en Turkmenistán, perdón, embajador en la República de Turkmenistán, con sede en Turquía. Sí. Entonces, hay que explicar un poquito ese Sí, procedimiento. las concurrencias, habíamos hablado en ocasiones anteriores, que son designaciones que la hace el Estado, donde un embajador es embajador en 2 o 3 sitios diferentes. Esto se estila cuando el gobierno quizás no tiene los recursos necesarios para abrir una embajada en ese nuevo país. Entonces, se aprovecha la presencia del embajador más cercano para que atienda los asuntos en esas concurrencias, en esos estados cercanos. No, y En casi cuan- siempre son poblaciones pequeñas. Exactamente. O sea, que no va a Claro tener que una gran depende, demanda. claro, el movimiento comercial bilateral que hay entre ambos estados para saber si vale la pena o no tener una sede diplomática. Con respecto al Senado, esto se establece por ley, lo establece la Constitución de la República en las prerrogativas que tiene el Senado de la República, de que toda designación de un embajador debe pasar por el Senado de la República. Primero por la Comisión de Política Exterior, que va a evaluar si tiene o no tiene las condiciones para ese cargo. Y después va a la plenaria ya para ser aprobado. Al pleno. Al pleno. Normalmente eso siempre es aprobado. Hay muy pocos casos que se han Yo visto. recuerdo un solo caso. A ver, si es el que yo estoy pensando. Yo recuerdo el caso de Velázquez Mainardi, Sí. que fue retenido
Él fue nombrado en el gobierno de Leonel, cuando Leonel volvió. El Senado en su mayoría era PRDista. En 2004, las elecciones fueron en el 2006 y a él se le retuvo mucho tiempo su ratificación. Y tú sabes a quién también, a César Medina, cuando lo nombraron. César Medina también. Aquella vez, también, como un año para que el Senado lo para aprobara. que el Senado O sea, lo aprobara. le dieron como... Bola dice, negra, bola negra. y agua de ¿Cómo se beber. llama en términos diplomáticos eso? Bueno, un compás de espera un poco prolongado para llamarlo En términos suave. legislativos se llama dejarlo sobre la mesa. Sí. Vamos a dejarlo ahí, después nosotros tratamos ese caso. Le dieron agua de beber, sí. Hacemos una pausa y al regreso una interesantísima entrevista. No se mueva. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Continuando con más en el repaso en nuestra sección internacional con una entrevista muy interesante. Vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de orígenes y con alguien que tiene la facultad para hablar sobre esto. Me refiero a don George Slujalkovsky. Da un poquito de trabajo pronunciar el nombre. Slujalkovsky. Exactamente, Luis Slujalkovsky. Bienvenido al repaso. Un honor para nosotros estar con usted, escritor. Ustedes ya escucharon el apellido, ¿verdad? Háblenos un poquito de usted, a qué se dedica, cómo llega su familia a la República Dominicana y cómo la comunidad de origen ruso, cómo se reúnen, cuáles actividades realizan. Bueno, mi nombre es Georgi Slujalkovsky. Mi papá llega al país el 26 de noviembre de 1949 en un barco con 160 inmigrantes rusos que vienen huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Okay. A propósito, don George, con esta situación que está pasando entre Rusia y Ucrania, ¿usted no se ha sentido por sus orígenes excluido como ruso? Porque se ha dado... Se ha denunciado una rusofobia en algunos lugares. Sí. Sí, realmente yo nací aquí, yo tengo ya muchos años, por lo tanto eso de la rusofobia no me va. Entiendo que es una pena que esté pasando la guerra. Yo no soy pro guerra, yo voy por la paz y me apena mucho que los rusos se estén matando entre ellos. Pues los ucranianos lo consideran entonces como Rusia ruso. como país nace en Ucrania, por lo tanto todos los países de la Unión Soviética son rusos. Okay. Después que Gorbachev hizo la perestroika, se le dio la facilidad de independencia de algunas regiones. Pero como Rusia se dio cuenta que Ucrania se estaba yendo, virando la balanza para el lado europeo, entonces tomó carta en el asunto. Sí, la negociación con la OTAN. Es como si, por ejemplo, en nuestro país, Dajabón quiera anexarse a Haití. Imposible. Imposible. ¿Qué haría el gobierno? Manda el ejército y lo invade. Lo mismo hizo Rusia con Ucrania. Pero la comunidad rusa, o sea, de origen ruso en el país, ¿cómo están organizados? Mire, en la parte donde más hay rusos viviendo es la parte de Puerto Plata, esa zona. Hay muchos inmigrantes rusos y de otros países de Rusia que han venido llegando a este país. Nuestro país lo acoge bien, o sea, lo acoge, lo recibe y le da apoyo. Le da inclusive posibilidades de trabajo y de desarrollarse. Ellos
adoptan inmediatamente la doctrina dominicana y usted lo ve hablando, mencionando Plátano Power como dominicano. ¿Hay inversión importante rusa en la República Dominicana? No hay mucha inversión rusa en la República Dominicana. Restaurantes. Uno conoce poco de la comida, costumbre, más que el vodka, Lucy, el vodka. Sí, claro. Una bebida que hay que agarrarse. Pa. Sí, yo conozco poco de la comida rusa porque yo no me crié con mi papá. Mi papá estuvo fuera del país desde el 1955 y nunca más lo volvimos a ver, porque fue huyendo de la tiranía trujillista, porque parece mentira, lo acusaron de comunista. Sí, porque él vino en plena época de la Guerra Fría. Sí. Recuérdese que el mundo estaba dividido en bipolarmente, polos, sí. Estados Unidos por un lado, Rusia por el otro, o llámele comunismo o capitalismo. Y todo aquel que no iba con esa línea de Estados Unidos, el capitalismo era comunista. Sí. Y Trujillo se identificaba bastante con Estados Unidos, y aquí hubo una persecución muy fuerte contra todo aquel que tuviera ideologías o que fuera de esos territorios. Sí, en el libro que yo escribí, ahí hay informaciones, documentos de la persecución trujillista a mi papá. Hablando de esta obra se llama Alexis Nikolaevich Romanov, Escape, Persecución y Muerte. ¿Qué le inspira a escribir esta obra? ¿Y de qué trata, don Exacto. George, este libro? Escribimos documentos. Sí, tiene documentos históricos muchos documentos importantes. históricos. ¿De qué se trata? Es de la desaparición de la familia imperial rusa, ¿De qué año estamos hablando? 1917. Sí, cuando Cuando mandan los la- zar, Ah, sí, todos los los zares, zar. claro. Tú sabes que ahora ha venido una serie de investigaciones de volverse a investigar la familia real. Sí, Inclusive se dice que Vladimir Putin quiere ser un zar, sí. No es que quiera ser un zar, ¿no? es que tiene el poder. Es el último zar, dicen algunos. Sí, es el que tiene el poder. ¿Quién Sí. era el zar en Rusia? El que tenía El que poder. mandaba. Sí. Pero yo decidí escribir la historia por la pandemia, porque es un secreto que tiene 104 años guardado y nunca se ha revelado. Se revela aquí. Sí, Y usted nos va a ayudar a revelarlo ahora. es una primicia. Ahora, bueno, ¿Qué pues pasó? cuéntenos de qué trata. Cuenta la historia que la familia imperial fue fusilada en 1918 en la casa Impatie, pero cuentan las malas lenguas de que no fueron fusilados, de que la familia imperial entera se escapó. Ujú. Entonces, o se negoció su salida, pero ¿a cambio de qué? A cambio de la desaparición de la familia imperial, que es lo que pasó. Desaparecieron y hasta hoy día no han aparecido. Hay muchos investigadores buscando e investigando y cayéndole atrás, pero no han dado pie con bola. Es decir, que a pesar de la tesis o la versión del fusilamiento, no se sabe dónde están los cuerpos. No. Digo, cuando el gobierno de Boris Yeltsin Yeltsin. se recuperaron unos cuerpos, no todos. Sí, encontraron una fosa común cerca de la casa Impatie y se pensaron que eran los restos de la familia imperial, pero faltaban 2 personas, los 2 niños más pequeños, no estaban en los cadáveres. ¿Cuántos eran? Eran 5 hijos, 4 hembras, 1 varón, el zar y la zarina, 7 en total. 7. Pero, ¿qué pasa? Que cuando lo encontraron, pues ya pensaban que habían encontrado los restos de la familia imperial. Y la iglesia ortodoxa los canonizó, los hizo santos. ¿Qué ocurre? Que con las investigaciones después, con pruebas de ADN, se demostró que no eran la familia imperial, pero ya están canonizados. Okay. Por lo tanto, la iglesia ortodoxa no quiere que le toquen el tema de los Romanov. Y entonces usted se anima a tocar el tema cuando ve que la pandemia comienza Sí. a generar estragos alrededor del Cuando mundo. yo veo que comienzan a caer la gente, el secreto no lo puedo guardar, porque puedo morir y se pierde. Entonces, ¿Cómo llegó ese secreto a usted? a través de mi papá.
Ahí el libro lo explica muy bien, cómo llegó al país, todas las partes del mundo donde estuvo, la cantidad de hijos que tuvo, en donde quiera que estaba, tenía familia. El zar. No, No, mi ese papá. es su papá. Ah, su papá. Ahí explica, y hay una prueba de ADN que es muy similar a la del zar. Ah, espérese, porque es posible que yo me haya perdido en un punto. A los zares, o sea, la familia del zar, usted dice, a que lo que no lo que O se... sea que hubo un sobreviviente de No, la él dice familia. que se escaparon, que no lo mataron. No, eso se negoció Ajá. y lograron salir vivos todos. Ok, y después, ¿qué pasa? Ellos salen para Alemania. Alemania. En Alemania eran la familia imperial alemana, eran primos de la familia imperial rusa, Sí. igual que también eran primos de la familia imperial de Inglaterra, eran una misma familia. Ajá. Entonces ellos los acogen y de ahí le cambian los nombres, tienen que desaparecer. Desaparecer es eliminar tus nombres y mudarte para un sitio donde no te conozcan y que nadie sepa de ti. Sí. Es lo que ellos definitivamente hicieron y se disgregaron. Entonces, la familia imperial nunca llegó a aparecer. Y al parecer la fosa común que se encontró era de los sirvientes, soldados, el médico y la enfermera que estaban en la casa Impattie junto con la familia imperial. Por lo tanto, los investigadores desestimaron que fueran ellos la familia imperial. Ok. Hasta hoy día no ha aparecido ninguno, aunque hay investigadores norteamericanos que dicen que sí, que ya han encontrado a Alexis, que tuvo familia, que hay personas en el mundo entero diciendo que son hijos de Alexis. Oh. Pero Ya. en ese libro hay una carta en portugués donde mi papá dice cuántos hijos tuvo en el mundo entero, en Alemania, en Francia, en Checoslovaquia, en China, ¿Y cuánto tuvo? 53 vivos y uno muerto. Y al que se murió, a ese le puso su verdadero nombre, Alexis. Cuánta historia, Dios mío, es Pero, interesantísimo. espérate, porque es interesante lo que uno está, lo que don Georgie sí. nos está contando. ¿Cómo su papá se interesa en eso? ¿Por qué? Porque mi papá era el hijo del zar. Ok. Él me lo dejó dicho en Brasil. En el año 1989, yo viajé a Brasil a conocer a mis 11 hermanos. Y a ir a la tumba de mi papá. Entonces, cuando fui al cementerio, mis hermanos me contaron que el cuerpo no estaba porque se lo habían robado. Entonces me junté con su compadre, que era su mejor amigo y compañero de trabajo, y ese señor me hizo una historia y me dijo, una vez estábamos tomando, mi papá bebía mucho y muy borracho, me contó 3 historias. La primera es que trabajó para un presidente llamado Trujillo. La segunda es que tuvo 5 hijos en ese país. Y la tercera es que su verdadero nombre era Alexis Nikolaevich Romanov. Al otro día, cuando ya no estaba borracho, dijo que todo era mentira. En ese libro hay un documento en donde dice que mi papá trabajó para Trujillo. ¿En qué área trabajaba? Trabajaba en un laboratorio en San Cristóbal, laboratorio científico. El documento es de una revista científica canadiense que aparece ese artículo. Después tuvo 5 hijos aquí en República Dominicana. Por lo tanto, si trabajó para Trujillo y tuvo 5 hijos y esas 2 eran verdad, la tercera tiene que ser verdad. Por eso, a mí me mantuvieron siempre
oculto a mi familia. No podíamos salir en periódicos ni decir que existíamos, bajo la presión y amenaza de muerte. Pero ya esto, don George, esto ha cambiado, hay más apertura a este proceso de investigación. Sí, o sea, el que esté yo aquí hoy es porque ha cambiado. Okay. Porque si existiera todavía el temor de la persecución y eso, pues yo no estuviera aquí. Mi papá escribió una carta en el 1970 en ruso, tenía 9 páginas, ahí están las 9 páginas, pero no tiene despedida, por lo tanto la página número 10 no nos la entregaron. El gobierno nos entregaba la carta destapada. Ok. Revisaban todo. Revisaban, exacto. Ahí hay documentos de la persecución de mi papá en la era de Trujillo, de él y los otros rusos que lo acompañaban. Bueno, es una historia interesante. Sí, muy interesante. Sería bueno nosotros seguir. ¿Y dónde se puede adquirir este libro para quienes están interesados en profundizar más acerca de la versión que usted da? En la ferretería Cuesta y a través de la licenciada Lucía. Y ya finalmente, ¿usted no se ha interesado en ir a Rusia y seguir indagando y hacer más llegar y hacer ese libro a llegar, Rusia? exactamente, y hacer. Mira, ahí en ese libro hay 3 tarjetas del embajador, cónsul y un coronel del ejército ruso que vinieron a raíz del 2003 al país y estuvieron en mi casa y leyeron la carta. Yo le pedí que no la hicieran pública porque todo era un secreto. Ellos luego desaparecieron. Nunca más supe de ellos. Pero ahí están las tarjetas. Me he tratado de comunicar con sacerdotes de la iglesia ortodoxa y me dicen que ese tema no lo toque, porque la iglesia no quiere saber de ese tema, por el error que cometió. Yo de ir a Rusia lo veo muy lejos para mí. ¿Y la otra parte de su familia, sus hermanos, qué dicen? Mis hermanos nunca se enteraron de la historia. ¿Solo queda usted con vida? No, están todos vivos menos Nayerda Sujalkorki, que murió asesinada en Barcelona. Pero ellos, como mi papá nunca le contó nada, ni habló nada, ni dijo nada de su vida, solamente a mí me fue preparando, dando algunos clichés, algunas claves para que cuando yo fuera grande pudiera indagarla. Por ejemplo, cuando yo estuve en un internado de cura en el 12 de Jaina con los padres salesianos, y ahí mandó 4 cartas, y había un sacerdote húngaro llamado el padre Bartolomé B que las leía, pero no me las entregaba. Y en una de las cartas había una frase que decía: ustedes tienen sangre azul en sus venas. En otra carta decía: tengo un gran secreto. Y en otra carta decía: en mis nombres encontrarás mi verdadero nombre. Yo no entendía nada. Seguí viviendo y creciendo. Tuve poca comunicación con él. No nos entendíamos porque él escribía en ruso. Al final ya escribía en portugués, pero ya eran cartas de familia. Nunca escribía. No con ese tema, sí. No escribía sobre el tema nunca. Y yo, esa carta que escribió en el 1970, yo la recibí en el 2003. ¿Quién se la entregó? Mi hermana Verónica. La tenían escondida 30 y pico de años. Bueno, mucha historia, temas muy interesantes, hay que seguir investigando sobre estas declaraciones que usted ha hecho tan importantes y ojalá que este libro pues pueda ser... que la gente lo adquiera y vea cuál es su versión de una parte importante de la historia rusa. Sobre la guerra de Ucrania y Rusia, tengo para decir que me da pena que se estén matando entre los rusos. Sí.
que quien está perdiendo la guerra es Rusia. Quien la está ganando son los fabricantes de armas norteamericanos, que le están vendiendo armas a todos los países europeos y que han pintado a Rusia como un cuco para ellos. Y precisamente están haciendo esos negocios multimillonarios a raíz del temor de la gente. Pero Rusia no es el león que están pintando, no es el oso que dicen que es. Rusia es un país pacífico. Bueno, con Muchísimas esto gracias llegamos por a este la, mensaje a la de- parte final, ¿verdad? Exacto. Conversábamos, amigos, con George Nicolás Luyalkovsky Félix, escritor, autor de esta obra, Escape, Persecución y Muerte del último zar ruso. Ojalá que ustedes lo puedan adquirir y hacerse su propio criterio de la versión que él narra. Ustedes quédense con nosotros que todavía queda más contenido. Adelante. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Seguimos con el repaso y ya en esta parte final hay que hacer como una especie de chequeo de lo que seguirá siendo noticia en esta semana que comienza ya. Así El presidente dijo en esta semana, valga la repetición, en una intervención de las tantas que suele tener. Eso está bien, el presidente tiene que hablar. El país tiene que saber lo que está pasando. Y que Yo sea grosero mejor. preferiría que hablara, sí, que de detalle, pero semanal, pero no con No todos tanta los secuencia, ¿no? Porque se pierde como el peso. Habló el presidente, ¿qué dijo? No, pero habló ayer, habló 3 veces, o sea, yo preferiría que hablara, que manejara eso un poquito más. Sí. Pero él dijo que no tiene una varita mágica para resolver problemas como el de la Policía Nacional. Y eso es verdad. Y eso es Es cierto. un problema de años. La oposición le critica que, a pesar de no tener varita mágica, él había presentado soluciones a problemas que no se resuelven con varita mágica. Bueno, pero estamos trabajando. Estamos cambiando, diría. Estamos trabajando. en paz. Alguien que no me gustó y me sorprendió mucho, viendo una figura como la de él, de Francisco Domínguez Brito, Ajá. fue que él dijo que él soluciona el tema de la policía en un año. Pero Francisco Domínguez Brito no solucionó ni el tema de Félix Bautista cuando fue procuraduría con toda de ganar. Y va a solucionar el tema de la policía. Tú ves, esos son de los errores que un político de la talla de Francisco No debería darse puede el estar lujo, cometiendo claro en que este no. momento. No debería darse el ¿Entiendes? lujo. Porque él sabe que eso es imposible en este país. Eso es imposible y que no se le puede presentar a la población soluciones rápidas y populistas a problemas complejos. No rápida, sino populista. Porque eso no es lo va a populista, solucionar, Porque eso es no lo va a imposible que lo solucionar. haga, menos que disuelva la Policía Nacional. Que peor todavía. Y entonces tú me vas a decir qué van a hacer con todos esos policías armados, preparados y en la calle. Peor que Haití. A propósito de Haití, yo quiero saber qué es lo que hacen los dominicanos viajando para Haití todavía. Yo quiero saber eso también. Un país con el nivel de inseguridad que tiene esa nación. ¿A qué va? ¿A qué van? Miren lo que pasó esta semana. Un autobús secuestrado. Ya por suerte salieron, lo dejaron ir. Pero igual, señor, ¿por qué usted tiene que ir a exponerse a un país donde ni siquiera ellos quieren estar? El mejor ejemplo de toda esta realidad es que en ese país, entre comillas, país, mataron al presidente en su lecho conyugal. Y con su nadie mujer está al lado preso por en eso, su casa. a excepción de unos extranjeros. Después no hay Solo los extranjeros. no hay un haitiano preso. No, ni habrá. ¿Entiende? Entonces, por favor, un tema de sentido común, amamos a los haitianos. ¿verdad? Todo lo que tú quieras, pero yo en el mío y no tú cojan en para el allá. tuyo. No hay, Francia sacó claro, a todos sus diplomáticos de Haití. como debe hacer República Dominicana y dejar solamente el personal esencial. Lo sacó a Que todos. a propósito, Maxi, y ya con esto terminamos, hay una tercerización de servicios consulares que se dio a conocer en esta semana. Ojalá que la Cancillería lo aclare. Ay, Ojalá que la Cancillería lo aclare, porque eso va a generar más confusión
que lo que está aclarando. Una locura. Se trata de servicios esenciales. Si tú estás fuera de aquí, tú necesitas un acta de nacimiento, renovar el pasaporte, que te legalicen documentos. Eso no puede ir a manos privadas. Claro que no. Y eso no puede estar gestionado por manos privadas tampoco. Menos. O sea, que ojalá que la Cancillería explique el alcance de eso para que llevemos la fiesta en paz. Bueno, así está difícil. Está difícil. Eso es un problema que tenemos aquí, lo reiteramos. Comunicación está fallando desde todas las instituciones. De arriba a abajo. Y eso es un problema. Nada, Se nos termina el tiempo. se terminó por hoy. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Maxi Manzueta, Israel Figueroa y Lucia Raya. Estuvimos con ustedes y será hasta la próxima. Bye, bye.